ciertos puntos, así que vamos a regresar a ver a 3, 4 y 5 en la otra ocasión, pero esta vez vamos a ver los puntos 6, 7 y 8 de la confesión. Empezando con el primer parágrafo. Bueno, lo voy a leer yo para empezar. Aun cuando el precio de la redención no fue actualmente pagado, sino hasta la encarnación, sin embargo la virtud, la eficacia y los beneficios de ella se comunicaban a los escogidos en todas las épocas transcurridas desde el principio, en las promesas, tipos, sacrificios y por medio de estas cosas por las cuales Cristo fue revelado y designado como la simiente que quebrantaría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo Él el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces aquí estamos viendo unos aspectos muy importantes, ¿verdad? Que primero estamos viendo de que está hablando de que la redención, la eficacia, ¿verdad? Que vino con Cristo, ¿verdad? De todos modos, era aplicada a los creyentes antepasados, ¿verdad? Que estaban en el Viejo Testamento. Porque la obra de Dios, la obra de redención, ¿cómo viene? ¿Cómo recibimos nosotros la salvación? ¿Cuál es el medio que Dios usa para darnos la salvación? Por su gracia. Esa es la causa, pero el medio es algo distinto. ¿Qué practicamos nosotros? La fe. Exacto. La fe es el vehículo por la cual Dios usa para darnos esa gracia. Entonces en el Viejo Testamento, todo aquel que tenía fe también iba a recibir lo que nosotros ya hemos recibido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya lo tenemos actualmente y ellos estaban viendo, esperando a eso, ¿verdad? Con ese punto vamos a Primera de Pedro, al primer capítulo, y ver los versículos 10 al 11. Y si alguien por favor lo pudiera leer al llegar ahí, por favor. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Sí, pero entonces, ¿qué estamos viendo? De que todos los elementos que tenemos en Cristo, ¿qué nos está indicando esto? De que los profetas antepasados hablaron sobre eso, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que nos enseña la obra de Dios y la mano de Dios. ¿Por qué? Porque estos profetas, ¿qué hablaron ellos? Ellos hablaron lo que Dios les dio, no lo que era de ellos, porque si era de ellos, tenía que venir de acuerdo ¿qué? Su entendimiento. Y lo que ellos estaban recibiendo era lo que el Señor les estaba revelando, ¿verdad? Y entonces aquí dice que los profetas, ¿verdad? Estaban interesados en saber cómo eran estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, en ese tiempo no se sabía exactamente cómo era que Dios iba a hacer estas cosas. Al venir el Mesías, todo esto fue claro. ¿Por qué? Porque todo fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el propósito de todo, la redención del mundo, viene ¿por quién? Por Cristo. Pero para ellos, ¿qué era? Era un misterio, ¿verdad? Y esto es lo que nos está enseñando Pedro, de que ellos, a eso es lo que esperaban ellos, a ver ese misterio que para nosotros ya no es un misterio,
Y una de las cosas que es muy importante entender de la Biblia es de que muchas veces en nuestro día, ahora, cuando hablamos de un misterio, estamos hablando de algo que no se entiende, ¿verdad? O eso es misterioso porque no se sabe, ¿verdad? Uno sabe que hay algo allí, pero no sabe uno. En las Escrituras, la naturaleza de un misterio no es así. El propósito de un misterio es dar luz a algo, ¿verdad? O traer un concepto que a cierto punto llegar a ser realizado y entendido, ¿verdad? Como Daniel, si uno ve lo que profetizó Daniel, ¿verdad? Habló de los 4 reinos. Ahora que ha pasado la historia ya entendemos nosotros cuáles eran esos reinos, pero en el tiempo de Daniel, ¿verdad? No se conocía, pero dando con tiempo la revelación de Dios fue enseñándonos eso. Así mismo es con el trabajo y con el propósito de Cristo. Ahora si seguimos, dice, en las promesas, tipos, sacrificios, por medio de estas cosas. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 al 5. ¿Del 1 al 5? Sí, del capítulo 10. Ok. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Lo que eso nos está indicando es de que el mismo propósito de Dios, ¿verdad? Fue enseñado hasta con aquella generación que pasó por el desierto, ¿verdad? Porque el propósito, ¿qué era el propósito de Dios? Al llamar a Israel, ¿qué era su propósito? Para santificar, ¿verdad? Un pueblo para Él. Y esa gente recibieron los beneficios, por decir, ¿verdad? La gracia de Dios la estaba recibiendo. Pero ¿por qué la perdieron? ¿Por qué dice aquí que la mayoría no lo recibieron? ¿Por qué razón? Por rebeldes. Por no creer. ¿verdad? Por no creer. Sí, por no creer, ¿verdad? Siendo rebeldes por esa Porque misma... decían que estaban mejor allá, aunque Dios los quiso sacar de la esclavitud. Exacto. Porque tenían todo, pero eran esclavos y tenían medidas para todo, y Dios quería que fueran libres. Sí, exacto. Y para darles una tierra para ellos, ¿verdad? Pero vemos, ese es un buen ejemplo del pecado, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos nosotros? Dios ¿qué tanto nos da? Y muchas veces nosotros no lo apreciamos, ¿verdad? Siempre que queremos más. Muchas veces estamos viendo lo que tienen los prójimos, ¿verdad? En vez de ver con lo que Dios le ha bendecido a uno. Es fácil ver los que están haciendo mejor, pero muchas veces no conocemos de que hay otros que están peores que nosotros, ¿verdad? Y que la bondad de Dios es grande, ¿verdad? Siguiendo con ese punto, vamos a Hebreos capítulo 4 y vamos a ver los versículos 2 al 3. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención. A ese mensaje, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. ¿No sigue, hermano? Okay. ¿No sigue el capítulo 3?
Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho. Ahí está bien, hermano. Nomás necesitaba esa sección. Pero sí, lo que estamos viendo aquí es de que está hablando él sobre básicamente el concepto del sábado. ¿Cuál es el concepto del sábado? Descansar. ¿Verdad? Que Dios. estamos obrando 6 días y se supone que el séptimo día, ¿verdad? Es el día de descanso, ¿verdad? Entonces, en ese mismo, estando en esta tierra, en esta época, ¿qué estamos haciendo ahorita nosotros? Estamos trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo? La santificación, la pelea contra la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cuál es la gran esperanza que tenemos nosotros, los creyentes, viviendo? Ver la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque al venir la venida de Cristo, termina la época, ¿verdad? ¿Y qué trae a cabo Él? ¿Qué evento viene que es importante que trae? En particular los creyentes, ¿verdad? Hay otro aspecto, ¿verdad? Que también viene Él, pero me estoy refiriendo a la resurrección, ¿verdad? Cuando Cristo venga, Él nos ha dado la promesa de que estos cuerpos que tenemos van a ser nuevos cuerpos glorificados. Vamos a ser uno con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ahorita, al Dios llamarnos y salvarnos, ¿qué pasa entre nosotros? ¿Qué pasa entre nuestro espíritu? Nace el espíritu, ¿verdad? Y al nacer el espíritu, ¿qué voluntad seguimos ahora? La del Espíritu. La de Dios, exacto. Pero, ¿cómo sigue la carne? Pues la carne se hace espiritual. No, ¿verdad? Sigue corrupta, y por eso es que es una pelea para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra esa vieja naturaleza. Right. Tenemos la nueva mente que Dios nos ha dado, el nuevo espíritu, ¿verdad? O el espíritu que nos ha dado. Porque los que están en la carne no están espiritualmente, ¿es qué? Muertos, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando aquí, de que el sábado es una imagen de eso, de que estamos peleando, ¿verdad? Y eso era con ellos. Ellos no tuvieron fe, no vivieron por fe, y por no haber vivido en fe, no llegaron a la promesa, a la tierra prometida. Así mismo nosotros, ¿verdad? Tenemos que perseverar, ¿verdad? Perseverar hasta lo último, ¿para qué? Para llegar a esa tierra prometida, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Como Abraham, de que no estaba buscando esa ciudad que fue hecha con manos humanas, sino la que no es, la que es celestial, ¿verdad? Si seguimos, aquí habla él como lo que es revelado en Cristo, y fue designado de que él era la simiente que quebrantaría a la cabeza de la serpiente. Esto es en referencia a Génesis 3:15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, pero ese es un texto que imagino que ya lo hemos hablado, pero si alguien lo pudiera leer para recordarnos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahí, ¿verdad? Sabemos que el que va a dañar la cabeza de la serpiente es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que va a gana la batalla contra el pecado y contra la oscuridad, ¿verdad? Siguiendo, dice, como el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Vamos a Apocalipsis 13:8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué creen que dice que fue sacrificado antes de la fundación del mundo? ¿Fue sacrificado Él antes que empezara el mundo? ¿Cristo? No. No, ¿verdad?
Pero Lo fue que esto nos planeado. enseña es de que esto era algo que ya estaba determinado. La obra de Dios es como hablar de nuestra propia salvación ahorita. ¿Somos salvos? Amén. Sí, ¿verdad? Somos salvos, pero ¿completamente? No. No completamente, porque necesitamos la resurrección. La resurrección es esa meta de llegar a lo completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el momento donde vamos a hacer una nueva creación, siendo un espíritu con un cuerpo, ¿verdad? Digno para el mundo que viene, ¿verdad? Para la época que viene, ¿verdad? La nueva época. Amén. Y el último es, ¿cómo se dice? Siendo Él el mismo ayer, hoy y por siempre. Si vamos a Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué nos enseña eso de Jesucristo? No cambia. Sí, y que siempre es. En el Viejo Testamento, ¿a quién se refería así? Dios, Jehová. A Dios, exacto, a Dios Jehová. Él es el único que es así. Así que esto es una indicación de su divinidad, de que Él es Dios. Porque ¿de quién más se pudiera decir eso? ¿Los ángeles siempre han sido? No. No, porque son una creación, ¿verdad? Tuvieron un principio. Pero Cristo, como indica Hebreos, no tiene empiezo. Él ha sido, es y será como es el Padre y el Espíritu, ¿verdad? Eterno. Siguiendo al parágrafo 7, dice: Cristo, en su oficio de mediador, obra conforme a sus dos naturalezas. Este parágrafo es un poquito duro de entender. Dice: haciendo por cada una de estas lo que es propio de cada una de ellas. Eso está refiriendo de que como Él es divino, ¿verdad? Pero también es ¿qué? Hombre. Humano, Bueno. ¿verdad? Entonces esto lo que nos está enseñando esto es de que la obra que Él está haciendo, cada obra es en relación a lo que Él es. Quiere decir de que hay un cierto aspecto que es una obra divina, ¿verdad? Y en cierto otro aspecto es también una obra humana, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos empezar, pues hasta podemos pensarlo así, ¿verdad? Pensarlo bien, de que, pues Jesús es un rey celestial. No es como los judíos que piensan que solo va a ser un hijo de David, ¿verdad? Un hombre. Pero es dos. Él es el rey, es un rey divino, pero también es humano. ¿Por qué? Porque vino a nacer como quién, como nosotros, tiene la naturaleza humana, ¿verdad? Aparte que también siendo divino tiene su obra divina, ¿verdad? Dice, más por razón la unidad de la persona. Entonces aquí está hablando de que aunque es Dios y es humano, no son dos personas, es una persona, ¿verdad? Y luego dice, lo que es propio de una naturaleza se le atribuye algunas veces en la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza, ¿verdad? Aquí nos está indicando de que muchas veces esa es una indicación de la mezcla de las dos, ¿verdad? Porque hay veces que habla de una como la otra y la otra de la una, ¿verdad? Si vamos a 1 Timoteo 2:5, ¿qué nos dice sobre Cristo siendo el mediador? Si ya lo conocen, si se recuerdan, porque lo estudiamos con el hermano, ¿verdad? ¿Qué es Cristo? ¿Qué tipo de mediador es Él? ¿Se recuerda? El que no va a ir no va al Padre. ¿Cómo? Que no va a Cristo no llegará al Padre. Sí, pero estamos hablando como representante, como intermediario. ¿Qué es lo que lo hace Él único a los otros mediadores? Que es el Hijo de Dios. Que Él es el único que es mediador entre Dios y el hombre, ¿verdad? Él es el que trae la conexión. Él es el que nos trae la conexión ¿cómo se dice? A Dios, ¿verdad? Por eso es que en el libro de Hebreos habla de que
por Cristo nos podemos acercar al trono. ¿Por qué? Porque antes había una separación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pero como Él vino a morir por los pecados, ha traído esa conexión que nos lleva al Padre, que nos lleva al trono de Dios, ¿verdad? O que nos deja entrar al trono de Dios. Siguiendo ahí, estamos ahora viendo la unidad de la persona. Vamos a Juan 3, a ver los versículos 12 y 13. Juan 3. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cuál es la clave que está haciendo Cristo? Lo que Él está hablando es de que ¿quién es el único que ha tenido acceso a los cielos? Él. Él. Todos los hombres, ¿dónde nacen? En la tierra. Así que no vienen de arriba. Así que ninguno de nosotros tenemos Acceso. conexión. No tenemos acceso o conexión o sabiduría de lo que Él es el cielo. Pero Él, viniendo para abajo, tiene ese conocimiento. Siendo también de ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, siendo humano, ¿qué? Teniendo una conexión humana con Él. Así que Él es el único que puede tener esa conexión entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y eso es lo que están indicando Él aquí, de que por eso es que lo oímos a Él. Él es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Siguiendo hablando de ¿cómo se dice? De lo que es dominado por las naturalezas, vamos a ver a Hechos 20-28. Y después vamos a ir a Juan, pero ahorita empecemos con Hechos 20-28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Sí, el punto aquí siendo de que Él, ¿cómo se dice? ¿Por qué medio trajo el sacrificio? Por su sangre, ¿verdad? Por el trabajo de la cruz. Vamos a Juan 14, 8 y 9. A ver otro sobre ese punto también. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto había visto al Padre, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Ahí está bien, hermano. Ahí. Entonces, esa es esta es una ¿cómo se dice? Un versículo, una sección muy interesante, porque lo que ellos básicamente estaban diciendo es de que querían ver a Dios, ¿verdad? Pero según ellos, ¿quién era Dios? El Padre, ¿verdad? Entonces ellos le estaban pidiendo a Jesús, enséñanos el Padre, queremos ver a Dios. ¿Y cómo le respondió él? Aquí me están viendo a mí. ¿Verdad? Lo que él estaba indicando es no de que él era el Padre. Que no me han reconocido. Sí, lo que él está tratando de dar es de que primeramente recordemos que Dios es que espíritu, ¿verdad? Entonces uno no, primeramente ni lo podemos ver en su esencia, ¿verdad? Pero Cristo, su forma de ser y su voluntad es divina.
Así que en ese sentido, ver a Cristo es ver al Padre. A cierto punto hasta se pudiera decir que es ver el Espíritu, porque el carácter del Espíritu es igual como Jesucristo, igual al Padre. ¿Por qué? Porque siendo Dios, los tres tienen que ser lo mismo, ¿verdad? Y esto es una indicación de que como Él siendo humano, otra vez vemos que tiene cierta aplicación divina, ¿verdad? Vamos ahora al punto 8. Este va a ser un poquito largo. Y dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a Él por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles eficazmente a creer y a obedecer, gobernando el corazón de ellos por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, y de la manera y por los caminos que están más en conformidad con su maravillosa e inscrutinable dispensación. Todas estas cosas, son hechas en su libre y soberana gracia e incondicionalmente, ya que nada de mérito que previsto por Él en sus elegidos, eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. Aquí sí fue largo, ¿verdad? Sí, está hablando básicamente de todas las diferentes cosas que Él hace como mediador, ¿verdad? Y vamos a empezar con Hebreos 9:14 para tener entendimiento sobre esa obra. Si alguien lo tiene, si lo pudiera leer. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios viviente. Entonces estamos viendo aquí que está hablando de su, ¿cómo se dice? De su obra de limpiarnos, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que estábamos hablando aquí, ¿verdad? De que Él nos limpia para que muramos de las viejas obras, ¿verdad? Para otra vez vivir la nueva vida, ¿verdad? Buscando ¿cómo se dice? La santidad por el proceso de la santificación que Él trae. Si seguimos, dice, revelándoles en la palabra por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles eficazmente a creer y obedecer. Vamos a Hebreos capítulo 10, 14 y 16. Aquí estamos viendo cómo Él, ¿verdad?, por su palabra trae salvación y también la habilidad de poder obedecer. 14. Sí, es el capítulo 10, versículo 14 al 16. Dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos, para que siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade.
añade. Sí, lo que estamos viendo aquí es de que la declaración del nuevo pacto tiene que ver con eso mismo, con poder tener, ¿cómo se dice?, obediencia a las cosas de Dios, porque regresando a lo que estábamos hablando, estando en la carne, ¿qué hacemos? Naturalmente, pecamos, ¿verdad? Pero ¿por qué no seguimos en la carne? ¿Por qué tenemos el deseo de buscar a Dios, de adorar a Dios, de amar a nuestros prójimos, ¿verdad? De promover la pureza, disculpe, ¿verdad? De que la gente no practique, ¿verdad?, las cosas inmorales. ¿Por qué? Todo eso porque Dios nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esa es una indicación de la salvación que Cristo trae, ¿verdad? Y parte del efecto de lo que Él trae. Siguiendo dice, gobernándole el corazón, ellos por la palabra y espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría. Vamos a primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Paremos ahí, hermano. Esta es una buena pregunta. Entonces aquí estamos viendo de que la victoria la tenemos ¿por qué medio? ¿Cuál es el medio otra vez que Dios usa para darnos la salvación? Jesucristo. Bueno, Él es el Salvador, pero entre uno como persona, ¿cómo es que Dios nos trae a la fe? Por la fe misma, ¿no? Por el creer, ¿verdad? Sí, Por nosotros creer. Y entonces esa fe es parte de lo que también Él trae esa victoria. ¿Por qué? Porque al venir a fe somos salvos. Ya el pecado no tiene algo, el enemigo no tiene nada contra nosotros, ¿verdad? Tenemos victoria en Cristo. Y dice de que Él lo hizo por medio de agua y sangre. ¿Por qué sangre? ¿Por qué menciona la sangre? Sacrificio Antiguo Testamento. ¿Cómo? Derramó su sangre, tanto Exacto. golpe que le dieron. Por el trabajo de la cruz, ¿verdad? Eso entendemos, ¿verdad? Pero ¿por qué dice agua? ¿Por qué agua? Bautizo. ¿Cómo? ¿Por bautismo? Entonces, ¿necesitamos el bautismo para ser salvos? No. ¿No? Pero por fe. El bautismo es por La- fe. Sí, pero la razón por que le habla del agua está conectado con el La bautismo. santificación. Pero de está la hablando, palabra. exacto, pero está hablando del limpiarnos. Porque la sangre es lo que paga por el pecado. Ese es el sacrificio, ¿verdad? Pero es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos limpia. Por eso es que creo que es en Ezequiel, habla de que cuando le está profetizando a Israel, de que va a brotar agua en sus corazones. Significa el trabajo también que Dios hace de limpiarnos. Amén. No solo de pagar esa deuda, pero de limpiar nuestros corazones, ¿verdad? Y esas son las cosas que acaban a la victoria, ¿verdad? A ver, siguiendo adelante, entonces vimos a primera de Juan 5:4. Vamos ahora ya fuimos a primera de Juan 5:4. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. De Efesios. Ahora estamos en Efesios, ¿verdad? Efesios 2:8. Y esto tiene que ver bueno, cuando al leerlo lo van a entender ustedes a qué se refiere eso. En referencia a sus elegidos. Si alguien lo puede leer. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amén. Amén. Así que otra vez, ¿verdad?
la obra que trae salvación es de quién? Es un regalo de Dios. De Cristo, ¿verdad? Es un regalo de Dios, exacto. Pero ese trabajo lo recibimos nosotros ¿cómo? Por la fe. Pero esa fe viene de nosotros. No. ¿Qué es? ¿Qué dice el texto que es? ¿Qué es la fe? Por gracia. ¿Cómo? Por gracia. Un regalo. Es un ¿Verdad? regalo que Dios nos da. Sí, la fe es un regalo. Eso nos enseña de que la salvación es completa de Dios. Hasta el creer, esa habilidad de poder creer, de Él viene, de Él mismo viene eso, ¿verdad? Siguiendo, vamos a primera de Juan 2:2, en referencia a la justicia de Dios. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí está bien, hermano, gracias. Entonces, Él es también, ¿qué? La justicia, ¿verdad? Ahora, ahí dice, no solo por nosotros, pero por todo el mundo. ¿Por qué creen ustedes que dice eso? ¿Por qué dice Juan eso? ¿Por qué murió Cristo? Por los pecadores. Por los pecadores, ¿A todos? ¿Todos del mundo? por No. todos los que han de creer en Él. Sí. ¿Pero por qué dice aquí? ¿Por qué menciona? ¿Por qué creen ustedes? ¿Pero por qué lo dice así? ¿Por qué no dice Él y a todos los creyentes y a los otros creyentes? Se fija que no dice eso. Dice el mundo. El punto es este, de que cuando la Biblia habla, porque ¿a quién le vino las escrituras? ¿De quién era la salvación? De Israel, judíos. Para los judíos, ¿verdad? Para su gente, ¿verdad? Entonces lo que pasa es de que esto nos están indicando de que la salvación intentada de Dios no era solo por el pueblo de Israel, sino por también los otros del mundo, ¿verdad? Así que sabemos que el sacrificio es particular. ¿Por qué? Porque si Él pagó el pecado por todos, entonces ¿por qué cualquier hombre se está yendo al infierno? Porque no todos son salvos. Sí, pero ese es mi punto. Mi punto es de que su sacrificio solo tuvo, fue, ¿cómo se dice?, eficiente solo para los que son creyentes, ¿verdad? Quiere decir de que Él su sacrificio no era para los que no son creyentes. Porque si lo fuera, entonces quiere decir de que Él hubiera ya pagado ese pecado. Si Él ya pagó el pecado, no hay razón porque, como digamos, si uno de ustedes tuviera que ir a la prisión, ¿verdad? Y yo vengo y les pago la fianza, ¿les pueden pedir ellos que usted también la pague? Pero ya fue pagada. Ya estuvo pagada. Entonces es así mismo con la sangre de Cristo. Si Él ya pagó el pecado, ¿por qué entonces tuvieran que ir los hombres al infierno? No hubiera razón, porque ya la fianza fue pagada. Pero el punto es de que Él la paga a los que son su gente, ¿verdad? Que no son solo de Israel, como estábamos viendo, pero a todos del mundo. Esta es para mí una de las indicaciones más, ¿cómo pudiera decirles yo? Que da la mejor evidencia de que Jesucristo era el Mesías, porque los judíos creen de que cuando viene el Mesías, que Él va a llamar a los gentiles, ¿verdad? Y Cristo vino, ¿y qué hizo? Llamó a los gentiles. Ellos no creen que Él fue el Mesías porque no cumplió las cosas como ellos lo vieron. Para ellos no es una cosa de fe, ¿verdad? Sino que es seguir la ley, ¿verdad? Y nosotros seguimos la ley, no para salvación, pero la seguimos porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y siendo gente digna, tenemos que seguir lo digno. ¿Y qué es lo digno? Lo que Dios ha dado en su palabra, que es la ley, ¿verdad? A ver, siguiendo adelante, dice que ha comprado una herencia eterna en Juan 17:2. Si por favor pudiéramos ir a Juan 17:2. ¿Lo pudiera leer, pastor, cuando llegue?
por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Verdad? Así que vemos de que la habilidad de tener esa vida eterna otra vez viene de qué? De la obra de Cristo. ¿Verdad? Y en el último, en la última, ¿cómo se dice? Oración, dice, en el reino de los cielos, para todos aquellos dados a Él por el Padre. Si pues, pudieran ir a Juan 6, 37. Juan 6, 37. No lo leo. Gracias. Todo lo que en el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. O sea, todo lo que en el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, ningún modo lo echaré fuera. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Ya. Entonces estamos viendo de que como mediador, ¿verdad? Él intercede por nosotros, nos da la habilidad de creer y practicar sus mandamientos, ¿verdad? Entendemos de que su palabra gobierna sobre nuestros corazones, de que, como se dice, de que el mérito es de Él, ¿verdad? Por la obra de Él es que recibimos las cosas, tenemos justicia por Él, tenemos una herencia eterna por Él, y todo ¿por qué? Porque fuimos elegidos ¿por quién? Por el Padre, ¿verdad? Por Dios mismo, porque Él nos llamó, nos escogió como un ejemplo. A nosotros vienen todas estas, ¿cómo se dice? Todos estos beneficios, que es la obra de Cristo como mediador, ¿verdad? Ahora para cerrar, quiero leer lo que dijo es un cristiano, él era un pastor cristiano que vivió en los tiempos de Alemania cuando estaban los nazis. Y ustedes saben, o no sé si muchas veces conocemos bien de que los nazis se fueron atrás de los judíos y se murieron 6 millones de judíos, pero lo que mucha gente no sabe es de que hubieron también 5 millones de gentiles, de otras gentes que se murieron. Y entre ellas estuvieron también cristianos. Y este pastor fue un pastor que peleó contra Hitler y fue muy famoso por eso, ¿verdad? Y él se llamaba Dietrich Bonhoeffer y él escribió sobre Cristo como mediador esto: Jesús se interpone entre nosotros y Dios, y por esa misma razón se interpone entre nosotros y todos los demás hombres y cosas. Él es el mediador, no solo entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la realidad, dado de que el mundo entero fue creado a través de Él y para Él. Él es el único mediador en el mundo, ¿verdad? Porque la obra de Cristo no solo trae redención al hombre. Muchas veces no pensamos en esto, pero en Romanos 8 habla de que la creación misma está esperando la redención, ¿verdad? Así que eso es lo increíble, ¿verdad?, de la obra de Dios, de que no solo nos da redención a otros, pero hasta el mismo mundo que Dios hizo va a ser hecho de nuevo. Así que va a ser una nueva gente, y como dicen las escrituras, un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? Así que, ¿algunas preguntas, hermanos, que tengan antes de cerrar? Todo más claro. ¿Todo claro? ¿Estuvieron bien? Qué bueno.